¿qué contribución creen que ha hecho Stuart Mill, si es que ha hecho alguna, al liberalismo? La respuesta es fácil, embarrarlo. Es decir, Stuart Mill viene de una tradición liberal. Yo no sé si... yo no doy carnet de liberal, no sé quién es liberal, quién no es liberal, porque una cosa, él viene de una tradición que es profundamente liberal, de su padre, bueno, de Ricardo y de los benzamitas también, o sea, viene de esa tradición. Por lo menos en el ámbito económico es... tiene en los principios de economía política, en las cuestiones disputadas sobre economía, algunas cuestiones disputadas de economía política, y así tú tiene algunas aportaciones buenas, ¿no? Eso que la demanda de mercancías no es demanda de trabajo, pues es una buena aportación, y bueno, y en general sigue la tradición del liberalismo. ¿Por qué lo embarra? Porque él se define liberal y introduce el concepto de derechos positivos en el liberalismo. Y él se introduce no el concepto de derecho negativo. El liberalismo antiguo era un liberalismo negativo, era una libertad negativa, era el estilo que dice Berding o el estilo... No, en el sentido de que es una libertad de no interferencia, porque él ya empieza ya con derechitos sociales. No, cuidado, que es muy importante este aspecto, porque es un cambio radical, aunque sea pequeñito lo que pide él, que no pide gran cosa. Es un cambio radical porque dice, no, ahora el individuo tiene derecho a, no es que nosotros los demás personas debamos ayudarlo o debamos socorrer al otro, no, empieza a tener derechos. Y entonces empieza un tipo de derechos positivos que después derivan, sobre todo no es culpa de él, pero sí más bien de sus sucesores. Por ejemplo, Hobhouse, ¿no? Por ejemplo, su libro Liberalismo, o por ejemplo Thomas Hill Green, ¿no? O después con toda su influencia en América, todo el juez Stephen, ¿no? El padre de Vanessa Stephen del Club de Bloomsbury, o sea, pero empiezan a introducir un liberalismo como de derechos y sobre todo un liberalismo no centrado tanto en la economía como en la política. Cuando hablamos de liberalismo pedía ir una definición mínima. Es muy difícil dar una definición mínima porque hay muchos liberalismos. Y sobre todo porque hay dos tipos de liberalismo, el liberalismo político y el liberalismo económico, y muchas veces se confunden. El liberalismo político, por ejemplo, es lo que tenemos aquí con la PEPA, ¿no? Y con estas cosas así de 1812 y cosas así, pues se trata de poner un Estado pues con división de trabajo, con división de poderes, con algún tipo de construcción escrita que limite el poder del gobernante. Ese tipo de liberalismo normalmente es bastante enemigo del liberalismo que me interesa a mí, que es el liberalismo económico. Es el liberalismo pues, de laissez-faire, que basa las libertades en libertades económicas. Mill se centra mucho sobre todo en libertades de corte político, intenta mezclarlas con algo con la economía. Yo creo que embarra mucho el terreno, y embarra mucho el terreno con muchas afirmaciones. Por ejemplo, hay una afirmación que siempre me irritó mucho, cuando dicen en el gobierno representativo que el Estado es un agente de civilización, por ejemplo. Es un estatista también. Cuando defiende, por ejemplo, la educación pública, la obligación de la instrucción, que no tiene por qué ser pública necesariamente, eso también lo matiza después, y después que introduce un montón de ambigüedades, porque es un autor enormemente ambiguo. Por un lado dice sí, hace bueno y después, pero en este caso no, y siempre que no tal, y siempre que no haga el otro, y etcétera. No, está siempre confundiendo, pero que es un ecléctico, es un ambiguo, lo dicen todos los biógrafos y todos los críticos de Mill. Entonces, no veo yo dónde está la aportación. Yo creo que a lo que aportó fue confusión. Y yo no es meterme con él tampoco. A ver, yo no le tengo especial cariño, eso hay que decir. Mises le llamó socialista, que Mises fue muy duro, el liberalismo es muy duro, en la parte final del liberalismo es muy duro con Stuart Mill, porque dice que nadie hizo por el socialismo tanto como Stuart Mill. No, pero sí. A ver, él no es un socialista marxista, un trabajo clásico en el Journal of History of Ideas, bueno, que habla del Mill y el marxismo. Mill no conocía bien el marxismo, aunque era contemporáneo de Marx, no conocía bien el marxismo, conocía algunos libros, pero sobre todo no conocía las doctrinas económicas. Su socialismo es de corte francés, es de Saint-Simon, o es de Comte. Es un socialismo como más utópico, no es un socialismo... Lo ve como una especie de situación de progreso moral, ¿no? Pero que la gente no ve el socialismo mal, dice que aún no estamos preparados para semejante belleza o para semejante avance. O sea, no es un crítico radical del socialismo como puede ser mí, sino que en este momento no es bueno el socialismo, que es muy distinto. Yo creo que es la lectura que le doy. Después podemos
interpretar un poco, discutir un poco la obra de él, de On Liberty, o el utilitarismo, o los principios, o todas estas cosas. Pero yo en general siempre lo veo, no lo veo, yo lo leí ya de muy joven. Ahora repasé algunas cosas, pero lo leí de muy joven. Y nunca me convenció, a mí me parecía un ser así, no, que no me decía ni que sí ni que no, es decir, no veía yo de qué era aquel señor. No. Entonces, creo que esa confusión, que después comprobé que la mayor parte de los analistas, de los críticos, y concuerdan con ella, tiene algo de cierto, porque no es claro, no es en los libros siempre pone matices. Por ejemplo, el gobierno representativo, sí, por un lado a la autodeterminación de los pueblos. ¿A favor o en contra? Bueno, está a favor de la autodeterminación, pero siempre y cuando no sean así, y haya cierta cosa. No es concluyente. Y a mí normalmente, por carácter, me gustan las personas más concluyentes, que defiendan una postura. Porque claro, esas ambigüedades que él pone dan lugar a un montón de cosas después. Claro, si tengo derecho a esto, si tengo derecho a político, ¿por qué no tengo derecho si tengo derecho a la educación? ¿Cuánta instrucción tengo que llevar? A ver, ¿cuánta instrucción tengo que llevar? ¿1 año, 2, 4? ¿Un postdoctorado también tengo derecho? No, porque la instrucción, la educación, no concluye. Pero desde el momento que mete la patita y acepta el principio, después ese principio no para, que fue lo que ocurrió. De hecho, buena parte de lo que tenemos hoy es lo que pensaba estudiar. Mira, bueno, sus ideas estas de la religión de la humanidad, porque era así, aunque parezca que no era un ser bastante religioso. Él no tuvo instrucción formal religiosa, bueno, a medias, porque su padre era bastante así, ateo. Ateo no, ni siquiera era ateo tampoco. Era deísta, una cosa de esas así. No, pero digo, entonces sí, la religión está bien, está mal. Es que no es concluyente. A mí pues digo que es una cosa así. Pero los principios que abarcaban eran principios así como de religión de la humana, una religión cívica, del deber cívico, así de ser buenos unos con los otros, y no respetar, sino dañar. Pero claro, es una religión que la toma de conte. Y siempre que ataca esa religión, él sí que se enfada, ¿eh? Él es muy... Después hablaremos de eso. Pero siempre que le toca hablar de estos temas, es muy partidario de la no religión y así, pero si le critican la suya, él se enfada mucho. Él es muy elitista. Es muy elitista y habla como de las masas y así como un desprecio. Y no es así, que hay unas minorías electas. Se ve, por ejemplo, en el gobierno representativo. El gobierno representativo básicamente lo que quiere es que gobierne una especie de aristócratas, pero aristócratas morales, o aristócratas de la mente, así unas gente así que no sé quién le hace el examen para determinar quiénes son, pero supuestamente porque es una forma de gobierno elitista y además que nos protegerían de las masas. Además es muy tecnocrático cuando habla de aquella minoría de hombres ilustres y bien preparados que deben dedicarse a los asuntos comunes, ¿no? Que cuando dice estas cosas, todo eso está definiendo también una especie de gobierno tecnocrático, ilustrado, cosas por el estilo. Pero el individuo de Mill es un individuo selecto y así. Pero cuidado, cuando vemos, por ejemplo, On Liberty no es un libro, digamos, sobre el individuo, es un libro contra la religión. ¿Cuál es la tesis de Mill? Es decir, la tesis de Mill es la libre discusión, el libre examen. Pero lo que quiere él es que se discuta todo para, digamos, eliminar las certezas religiosas, que se derrumben, porque él pensaba muchos radicales filosóficos de su época, que si se lleva todo al libre examen, se lleva todo a la libre discusión, la religión acaba desapareciendo, acaba disolviendo. Y esa es su estrategia, ¿no? Y lo que teme él no es tanto la tiranía del Estado, contra eso se mete relativamente poco. No entra en la amenaza a violencia de censura o la amenaza violenta de quemarte un libro o de meterte en la cárcel. No, lo que le preocupa es la tiranía social. Entonces yo creo que podríamos estar de acuerdo en que la ética de la libertad de Mill es una ética consecuencialista. Y sí es cierto que no se opone tan frontalmente al Estado como si lo hace a la opresión de la sociedad o de comunidades o de cierto tipo de grupos, llamémoslo como sea. Entonces, mi pregunta aquí es si ustedes creen que el liberalismo o la ética de la libertad solo se puede defender desde posiciones deontológicas que consideran que la libertad es un valor en ella misma, que debe protegerse y que digamos que considera la moralidad o no de los actos en tanto en cuanto respeten, pues digamos, por ejemplo, el principio de no agresión, se generen las consecuencias que generen, o si también se puede defender desde postulados consecuencialistas, y si eso no va a generar conductas liberticidas. Pero es que el propio Mill es el que no usa consecuencialismo. Mill, por ejemplo, su análisis utilitario lo suspende cuando habla de la libertad.
cuando habla de la utilidad, ahí no habla, cuando defiende la libertad, la defiende por valores morales, no usa valores utilitarios. Algo que le reprocha, por ejemplo, Pedro Esbarz en su libro sobre Engels Bermil, se lo reprocha diciendo, a ver, porque argumentando por ejemplo, una dictadura puede ser perfectamente buena económicamente, o puede incluso que la libertad no sea buena, o no sea utilitaria. Es decir, que la falta de libertad, lo explica Pedro Esbarz, por ejemplo, hay dictaduras tipo Singapur o Hong Kong que son muy utilitarias para la población. Entonces, es decir, que en cambio él defiende la libertad por argumentos no utilitarios. Yo creo que la libertad solo se puede defender por argumentos no utilitarios, sino por deontológico. Entonces, el propio que lo hace es él. Cuando habla de libertad, él no lo hace en términos utilitarios. Lo hace en términos que, bueno, que es un deber moral, que es una cosa que para buscar la verdad, o el progreso moral. Pero ¿quién dice que el progreso moral sea necesariamente utilitario? ¿No? Te digo porque él también es, hasta en el utilitarismo es confuso. Por eso a mucha gente le gusta, porque admite todo tipo de lecturas. ¿No? Por eso dicen, claro, sacas una frase de un libro, ay, qué frase más buena y tal. Dices así, no. Claro, pero no es el conjunto de su obra, que es muy contradictoria. Yo no conozco su biografía en profundo, conozco su autobiografía, algún libro que leí sobre él, pero parece que no era una persona, digamos, que era una persona muy influida por el ambiente, que no tenía como decirlo, mucha personalidad él. Es decir, que si no es una suposición, además no invalida su pensamiento, ¿no? Pero yo le veo que muda mucho de opinión, o cambia mucho de opinión, según la época de la vida y según con quién está en cada momento. Por su época, por ejemplo, con Harriet Taylor, pues es una etapa pues muy feminista y muy socialista, ¿no? Pero después cuando ella muere, pues en los últimos escritos cambia algunas cosas y hace, o sea, así que no lo veo yo como, no estoy despreciando, todos hacemos algo semejante en ese aspecto, ¿no? Pero creo que a él se le ve mucho que en cada época de su vida, según está influido por sus padres, su familia, sus amigos o así, va cambiando de ideas. Y creo que en ese aspecto es difícil seguirlo, porque tampoco es un utilitario muy utilitario.